Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y vaya acontecimientos los que tenemos en pleno desarrollo. Hace tiempo que venimos hablando de el reacomodo, los roces de las áreas de influencia entre lo que en la época de la Guerra Fría podríamos catalogar Oriente y Occidente, de alguna manera, ¿no? Pero el hecho es que nuestra vieja teoría, que parece un lugar común ahora, ¿no? Aquello de que alguien está tratando de redibujar los mapas del Medio Oriente, entiéndase también de muchos países petroleros que formaron parte de la OPEP cuando tenían los gobiernos que cumplían con aquello que fue precisamente Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, la que les enseñó a unirse. Los creadores de la OPEP fuimos nosotros. Y eso, desde luego, no todos están dispuestos a olvidarlo ni a perdonarlo, ¿no? Pero fue la primera vez donde las 5 hermanas, las grandes transnacionales petroleras, dejaron de tener el control del mercado energético y pasó a manos de los países que lo producían. Ahora, este desequilibrio, que no es casual, está generando movidas importantes. Vieron todo lo que está pasando en Turquía, 1000 veces me oyeron decir en el mapa, Turquía es el ángulo oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero también me oyeron decir que el estrecho de Hormuz es apenas 12 millas, grosso modo, donde pasa 45, 43, según la época, 42% del petróleo del mundo, representa que los supertanqueros no pueden dar la vuelta corta para pasarse a través del Mar Rojo y venirse al famoso canal de Suez para entrar al Mediterráneo y abastecer a Europa, por ejemplo. Todos ellos tienen que dar la ruta larguísima y hay que repetir este concepto fundamental en lo que está pasando. Pasar al famoso cabo al sur de África, subir por el Atlántico, venirse por toda esa ruta larga al Atlántico Medio, al Atlántico Norte, caer hacia el Golfo de México y recién llegar a Texas, y esto representa para el mayor consumidor del mundo 40 a 45 días de distancia, porque ellos, teniendo su petróleo, quieren usar el de los demás, por razones de seguridad y de estrategia. Mientras que la mayor cantidad de reserva de petróleo del mundo, más biodiversidad, más agua, en el futuro las guerras se harán por agua, más minerales estratégicos están aquí, y en lugar de estar a 45 días, están de 4 a 5 días. Eso hay que tenerlo claro y repetirlo hasta el cansancio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está generando tanta noticia y tanta inquietud en toda esta zona? El coronel Gaddafi, que era un señor que mantenía en un envidiable estándar de vida a su pueblo, lo eliminaron después de haberse graduado en las escuelas militares del Reino Unido, después de haber sido recibido con alfombra roja cuando les convenía a las grandes potencias hipócritas. Y luego, por ejemplo, Argelia, que se liberó de Francia, pero que también, junto con Marruecos, jugaron un papel en el Sáhara Sudoccidental. Cuando se retira España, que incumple todas sus responsabilidades morales y legales, porque cuando se retira la potencia colonial deben hacer la ciudad, la nación independiente, ¿no? Y a los saharauis, que se suponía que eran sus súbditos, a veces sus grandes enemigos, los dejaron en la parrilla de acuerdo a los cambios que quería la OTAN. Bajó Marruecos, subió Mauritania y los prensaron. 2 veces estuvimos en ese frente de guerra en el Sáhara, 4000 kilómetros adentro. Sabemos de qué hablamos. Pero ahora el tema es lo que acabamos de señalar y los roces. Moscú está mostrando músculo y mueve su portaaviones Kuznetsov, y además lo mueve de allá, de la zona norte, y lo trae justo por el canal inglés, como le gusta llamar a los británicos, al Canal de la Mancha. Y esto genera algunas observaciones especiales, movidas, uso de satélites,
observaciones de submarinos, por supuesto, de aviones de observación también. Y estamos otra vez ante un culebrón que parece de la época de la Guerra Fría, pero que, ojo, no tiene nada de culebrón. Esto es la realpolitik y las consecuencias están a la vista. Y además aparece algo romántico. Vean aquí, tiene viento de popa y la enorme mancha que está generando en el otro ángulo aéreo la veíamos hacia aquí, ¿no? Viene hacia aquí, viene hacia proa. Y la proa la tiene con un peralte como lo que utilizan los portaaviones, por ejemplo, los franceses, ¿no? Ahí tienen los cazas de última generación, cazas embarcados, la proyección del poderío naval de Moscú y por lo demás, poderío aeronaval en este caso, y además la serie de temibles, muy temibles helicópteros de combate que cumplen diferentes versiones. Esta es una demostración muy poco frecuente y aquí la tenemos en primer plano y en pleno desarrollo. Esto es lo que está pasando por el canal inglés, como le gusta llamar a los británicos, y posiblemente estamos ante un nuevo trato de operaciones, ¿no? Buques de guerra rusos, decían hoy, los cables pasan a través del canal inglés, el canal de la Mancha, ¿no? Y buques de la Marina Real Británica los han estado siguiendo y se dirige hacia el Mediterráneo para reforzar el ataque a la ciudad sitiada de Alepo, con su poderío aéreo, obviamente. Contraplano aquí con un gran carguero. Los buques rusos incluyen el portaaviones almirante Kuznetsov, que estaba siendo seguido por la Marina mientras navegaba por el estrecho de Dover. Y eso nos recuerda Los blancos acantilados de Dover, una canción que tiene que ver con una de las voces más características de la Segunda Guerra, que cantó a los blancos acantilados de Dover y también cantó aquella inolvidable We Will Meet Again, volveremos a encontrarnos después que termine la guerra, ¿no? Y los blancos acantilados de Dover tenían su razón de ser, porque cuando venían de combatir la brutal guerra aérea sobre Alemania y llegaban en un ala y una plegaria, ¿no? Botando combustible y rezando para que el motor alcanzara, o los motores, en el caso de los bombarderos, alcanzaran para llegar a aterrizar, aunque sea forzoso y de barriga, en las Islas Británicas, los blancos acantilados de Dover eran el respiro. Bueno, aquí los tenemos a la vista. Si no llegamos, nos tiramos de paracaídas, pero vamos a ser fáciles de rescatar, salvo congelamiento, ¿no? Pero ahora, frente a los blancos acantilados de Dover, quienes campean por sus fueros, son el almirante Kuznetsov, el famoso célebre portaaviones ruso, y las unidades de superficie que forman su grupo de combate y de escolta. Los buques de guerra rusos pasan a través del canal inglés, como se lo estamos mostrando, y el buque británico tipo 45, el destructor HMS es His Majesty's Ship, ¿no? El buque de su majestad Duncan, partió de Portsmouth, martes 18 de octubre, para seguir al grupo Kuznetsov como el hombre de marca, ¿no? Para ver por dónde van. Y la fragata HMS Richmond acompañó también al grupo desde el mar de Noruega y vino a todo vapor hacia el sur. Vean el porte de este super portaaviones ruso, que por lo demás no tiene mucho más que esto, pero que es una tremenda proyección del poderío naval, ¿no? Recordemos a Vera Lynn cuando hablaba de los blancos acantilados de Dover, y eso hacía llorar a los que estaban en el frente de guerra y a los que esperaban que volvieran del frente de guerra sus hijos. Los blancos acantilados de Dover era, ya estamos cerca, aún si tenemos que saltar en paracaídas podemos salvarnos. Esto marca toda una época, ¿eh? Vera Lynn fue considerada, esa dulce voz, la novia de las Fuerzas Armadas de los aliados en la Segunda Guerra. Y llegar a ver los acantilados, los blancos acantilados de Dover, como podemos ver, era, ya estamos a un paso de casa. Tal vez lleguemos, aunque sea en un ala y una plegaria, e incluso en el peor de los escenarios nos podrán rescatar, porque siempre había, vean, la verticalidad de estos acantilados, ¿no? Y la altura. Esa franja blanca en el horizonte era, bueno, por más que este avión venga milagrosamente volando, todavía podemos llegar. Marca toda una época, igual que esta canción. Bueno, ahora con formas más modernas, menos legendarias, la Marina Británica escolta a los buques de guerra rusos en el Canal de la Mancha
para ellos el canal inglés. Y el paso del almirante Kuznetsov, el portaaviones que le mostramos, con toda su flotilla en aguas territoriales británicas, camino del Mediterráneo y para incorporarse previsiblemente a las acciones militares contra la ciudad de Alepo, ha reactivado las crecientes tensiones entre Londres y Moscú a cuenta de la guerra en Siria, pero a nosotros nos trae nostalgias de la Segunda Guerra. Vamos a vigilar cada movimiento, anticipó el ministro de Defensa Michael Fallon en el momento en que la flotilla atravesaba el Canal de la Mancha, ante la mirada de cientos de británicos que se acodaron con sus prismáticos en las costas de Dover, para ver el inusitado despliegue militar ruso. La Royal Navy desplazó al Canal de la Mancha el destructor HMS Duncan, la fragata HMS Richmond, para escoltar de lejos a los navíos rusos, aunque aparentemente no hubo comunicaciones o contactos entre las dos flotas. El incidente es el último de una larga serie de incursiones. En Washington, vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, decía: Jeff, I can confirm that last night the USS Decatur conducted a freedom of navigation operation in the South China El Sea. USS Decatur, o Decatur, como lo dice él, llevó a cabo una operación de libertad de navegación en el mar del sur de China, otro lugar de roce internacional, concretamente en las proximidades de las Islas Paracel. El objetivo de esta misión es defender derechos y libertades de todos, en virtud del derecho internacional, tal como se refleja en la ley del Convenio del Mar. Hablan de libertad de navegación, ¿no? Esta operación demostró que los estados costeros pueden ilegalmente restringir los derechos de navegación, las libertades de los usos legítimos del mar que los Estados Unidos y todos los estados tienen derecho a ejercer de acuerdo al derecho internacional. Creemos que estas disputas no deben ser resueltas por la coerción, y a juicio de Estados Unidos es que las reclamaciones son características y no debe haber intimidación, sino más bien negociaciones. Siguen las preguntas y el ping-pong se pone interesante. ¿Le preocupa lo que China va a hacer con este acto de provocación? Dice, no deberían, yo supongo que tienen que pedirle a ellos una respuesta, a los chinos. No deberían ser un principio que refleje algo más que un amplio interés de la comunidad internacional de que las cosas lleguen a su nivel. Creemos que el interés de China de garantizar las normas internacionales que no se violen o el orden internacional no deben interrumpirse en esta región del mundo. Los Estados Unidos y China tienen un interés económico significativo en aquella región del mundo de la misma manera que Estados Unidos. La libertad de navegación en aguas internacionales, y eso lo afirmamos simplemente a nombre de Estados Unidos, la Fuerza Armada de Estados Unidos, lo afirmamos en nombre de todo el mundo, incluyendo China, no solo de nuestra parte. Assert on behalf of states all around the world, including China. Estados Unidos confirma que realizará la operación Libertad de Navegación en el mar de China Meridional. Y no olvidemos que aparecieron pistas de aterrizaje de valor estratégico en aquellas zonas. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, explicó en su rueda de prensa diaria que acabamos de ver que la operación se desarrolló en las proximidades de las Islas Paracel, controladas ahora por China, y donde fabricó esas gigantescas pistas de valor estratégico para su aviación, pero cuya soberanía reclaman también Taiwán y Vietnam. Según el portavoz, la maniobra del Decatur no debe ser vista como una especie de acción polémica o de confrontación por parte de Estados Unidos, ni particularmente hacia China. Creemos que interesa a China garantizar que las normas internacionales no se violen o que el orden internacional no se perturbe en esa región del mundo, agregó Earnest. Pero ha habido flotas y flotas demostrando músculo por esas latitudes. Las autoridades chinas reclaman la casi totalidad del mar de China Meridional, que está en disputa nada menos que con Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán. Filipinas, decíamos, y acá en Davao City, Rodrigo Duterte. El presidente filipino Rodrigo Duterte dice: aquí, el presidente de Filipinas anuncia que se aleja de Estados Unidos para aliarse con China. Tremendo giro de timón. De manera espectacular, en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, rodeado de símbolos comunistas y de toda la pompa diplomática china, que no es poca, el presidente filipino Rodrigo Duterte ha anunciado lo que puede significar una de las alteraciones más drásticas del
y el equilibrio geopolítico en años. El divorcio de su país con Estados Unidos, su aliado más importante durante décadas, y su principal valedor en la disputa territorial que mantienen China y Manila en el mar del sur de la China. Rodrigo Duterte fue contundente. Dije separación. Lo que estaba diciendo en realidad era la separación de una política exterior. En el pasado y hasta que mientras sea presidente, siempre sigo a los Estados Unidos y esto es simplemente una señal. The Philippines and China jointly work separation. La separación de mi política exterior, que no tiene por qué ser la cola de pato de la política exterior de Estados Unidos, eso es lo que quería decir en realidad. Y cuando digo cortar, cortar es cortar, separar, es trazar otra manera de hacerlo. Even severe is to cut. Separate is just to chart another way of doing it. Y luego el presidente filipino de esa nación que estuvo tanto bajo la égida de Estados Unidos dice, cuando dije ruptura de los lazos, cortar las relaciones diplomáticas, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Sigue siendo en el mejor interés de mi país mantener esa relación. ¿Por qué? Debido a que hay muchos filipinos en los Estados Unidos, así como estadounidenses de ascendencia filipina. ¿Por qué? Porque la gente de mi país no está lista para aceptar eso que hablan de ruptura. Sinuoso pero preocupante, ¿no? El presidente de Filipinas anuncia que se aleja de Estados Unidos para aliarse con China. Y lo hace en un foro empresarial presidido por el viceprimer ministro chino Zhang Gaoli, entre los aplausos del público. Me he separado de ellos, así que dependeré de ustedes durante largo tiempo. Pero no se preocupen, al igual que ustedes nos ayudarán, nosotros les ayudaremos. Manila. Renato Reyes, uno de los activistas que estaban allí en grandes manifestaciones de protestas de filipinos contra la presencia, siempre desde la Segunda Guerra, de tropas de Estados Unidos. Cientos de activistas de izquierda salieron a las calles para mostrar su apoyo a la decisión de su presidente Rodrigo Duterte de suspender la cooperación militar con Estados Unidos. Lucha, justicia y paz. Tropas de Estados Unidos fuera y ahora. Los manifestantes lo animaron a mantenerse firme en su decisión ante posibles presiones de Washington. Y también destacaron que quieren una política exterior independiente sin intervención extranjera. Además, prendieron fuego a la bandera estadounidense y corearon consignas contra el imperialismo. Estamos pidiendo al presidente permanecer firme en su pronunciamiento de separarse de Estados Unidos y que tenga una política exterior independiente, una pista independiente hacia el desarrollo de las Filipinas. Y ahí queman la bandera estadounidense. Finalicen con la intervención de Estados Unidos. Mientras tanto, en la capital de Turquía, el ángulo oriental de la OTAN, que siempre recalcamos, el jefe del Pentágono de Estados Unidos, Ash Carter, con Frick y Zik, mantenían una cumbre interesantísima. El secretario de Defensa de Estados Unidos, nada menos, el ministro de Defensa, ¿no?, se fue a Turquía a hablar y puntualizar muchos puntos de una agenda donde me imagino que los más importantes no han sido dados a conocer en su totalidad, pero algunos se lo imaginan. Ahí estaba el ministro turco, Binali Yildirim. También estaban en ese briefing Carter y los parlamentarios que vinieron a apoyar la posición de su país. Y por lo que respecta a lo que declararon, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, le dijo al presidente turco Recep Erdogan que discutieran las necesidades de aumentar la cooperación militar entre los dos países en la campaña para derrotar al grupo del Estado Islámico en Siria e Irak. Y la declaración del Departamento de Defensa de Estados Unidos dice que ambos líderes estuvieron de acuerdo en mantener frecuente comunicación y estrecha coordinación. Por lo demás, el secretario de Defensa, Ash Carter, después de visitar lugares históricos en una ruta especial de él para familiarizarse con los eventos que han ocurrido allí y lo que quedan de épocas pasadas,
Dijo, creo que todo el mundo admira a los héroes y a los mártires de este terrible incidente que les ha afectado a ustedes. Somos sus amigos fuertes y sus aliados desde hace mucho tiempo, firmes partidarios de la gran democracia en Turquía. Les dijo todo lo dulce que querían oír. Entre los manifestantes contra la presencia estadounidense estaban miembros de un grupo de sindicatos jóvenes turcos, Özgür, quien decía: queremos que el secretario de Defensa, que se jacta de la entrega de armas al PKK y al PYD, no pueda pasearse cómodamente frente al Parlamento, siempre y cuando los jóvenes turcos, la juventud de Atatürk, refiriéndose al líder histórico Kemal Atatürk, creador de la Turquía moderna, y la Unión de Jóvenes Turcos estén aquí. No se la haremos fácil. Vean esa pancarta: terroristas de Estados Unidos de América fuera del Medio Oriente. El viaje de Carter a Ankara tiene lugar cuando Estados Unidos está cada vez más preocupado por las tensiones entre Turquía e Irak en torno a las campañas para retomar la ciudad iraquí de Mosul de mando del llamado Estado Islámico. Mientras tanto, en Washington, el canciller de Kuwait, Adel al-Khalid al-Salah, se reunía con John Kerry. Y en la rueda de prensa Kerry decía: realmente ahora y por 25 años desde que hemos luchado hombro a hombro en la guerra de liberación de Kuwait, no solo ha sido una claridad de propósito en lo que estamos tratando de lograr juntos. Estamos comprometidos en la lucha contra el Daesh, el Estado Islámico, el ISIL, y estamos comprometidos en los esfuerzos de estabilización regional. Kuwait ha hecho contribuciones significativas para ayudar a lidiar con el problema de los desplazados y refugiados, y creo que alrededor de $1.400.000 ha sido la contribución más reciente. Es un socio fiable y constante en el esfuerzo para contrarrestar el extremismo violento en la región. Ellos comparten los mismos intereses y lo que hacemos para tratar de lograr la paz en Yemen. Se han organizado charlas allí por un largo periodo de tiempo y están dispuestos a seguir haciéndolo si podemos llevar las partes a tratar una solución pacífica de este conflicto. Good morning, ladies and gentlemen. I would like, first of all, to thank Secretary. It's a good opportunity also to touch upon. El canciller de Kuwait, Sabah Khalid al-Sabah, dijo: es una buena oportunidad para retocar los asuntos regionales en la lucha contra los grupos terroristas, los llamados Daesh, y la escalada en Yemen, la operación que se lleva a cabo en Irak ahora para liberar a Mosul, la crisis en Siria y, por supuesto, Libia. Crisis in Syria, and of course Libya, and y al pensar juntos cómo podríamos reanudar el proceso de paz en Oriente Medio. Así que tenemos una gran cantidad de desafíos y hoy vamos a tener la oportunidad de discutir todos estos asuntos. Kerry recibe entonces al ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait en el Departamento de Estado. Kerry enfatizó que Estados Unidos tiene claridad de propósito en que los dos países aliados están tratando de lograr juntos. Mientras tanto, en Moscú, el verdadero decano de los cancilleres, Sergei Lavrov, al que tuvimos el honor de entrevistar allá, nos dijo: ya he tenido la oportunidad de decir que tenemos sospechas de que existe una intención preconcebida de preservar Jabhat al-Nusra como la fuerza más de combate eficaz. Hay alguien que probablemente quiere usarlo como recurso de última instancia para derribar al régimen de Damasco utilizando la fuerza. Es un hecho deplorable porque esto es una violación directa de la resolución de la ONU, aprobada en primer lugar sobre la base de incentivos de Rusia y de Estados Unidos. Прискорбно, потому что это напрямую нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, которые принимались прежде всего на основе российско-американских. Y luego dijo: la República Árabe Siria es un Estado soberano, es un Estado miembro de las Naciones Unidas y posee plena soberanía sobre su territorio y su espacio aéreo. Суверенное государство, член Организации Объединенных Наций и обладает полным суверенитетом над своей территорией и над своим воздушным пространством. En cuanto a la información sobre los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Turca infligen sobre parte del norte de Siria, hemos oído hablar de ellos y estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo allí. Lo que tengo entendido es que los ataques se llevan a cabo en regiones que tienen población kurda
A ese respecto quiero decir lo siguiente. Turquía es un miembro de la misma coalición que fue creada por los Estados Unidos, que había dejado claro que la coalición se formó con el único objetivo de luchar contra el Estado Islámico y Jabhat al-Nusra. Único objetivo. Той самой коалиции, которую создали Соединенные Штаты, четко заявив в то время, что коалиция создается с единственной Para целью. Lavrov, asegura que Estados Unidos no considera al antiguo Frente al-Nusra un objetivo en Siria. Y esto cambia las cosas. El principio de octubre, Lavrov aseguró que varios oficiales de Washington le habían pedido que no tocara al Frente al-Nusra, contra el que combatirían en otro momento. Y ese momento nunca llega, lamentó Lavrov, y ha insistido en esta queja. Vean esto. Las situaciones en aquellas latitudes son de un permanente desarreglo, de una intranquilidad total. Ataques aéreos de Turquía, y estas son algunas de las consecuencias. Lavrov ha manifestado que los ataques aéreos llevados a cabo por Turquía en territorio sirio han puesto en alerta a las autoridades rusas. En lo que se refiere a la información sobre los ataques aéreos provocados por la Fuerza Aérea Turca en la zona, estamos muy preocupados. Ha señalado que Turquía es miembro de la coalición internacional liderada por Estados Unidos y esa coalición se formó con el único objetivo de luchar contra al-Nusra y el Estado Islámico. Ha explicado Lavrov, quien ha añadido que espera que Estados Unidos cumpla con lo establecido. Las Fuerzas Armadas de Turquía pusieron en marcha el 24 de agosto la operación militar, el escudo del Éufrates, con el fin de expulsar a los terroristas de Yarabulus y otras localidades fronterizas de Siria. Sin embargo, el gobierno sirio ha indicado que la incursión de Ankara viola la soberanía nacional. Ginebra. Hodgens Lerker, vocero de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Las evacuaciones médicas de los enfermos y heridos podrían lamentablemente no comenzar esta mañana en el este de Alepo como estaba previsto, debido a que las condiciones necesarias no estaban en el lugar para garantizar la evacuación segura y voluntaria de las personas enfermas y los críticamente heridos y a sus familias. El embajador de Siria en las Naciones Unidas, embajador de Siria, Hussam Alad, decía: ellos tienen la autorización del gobierno desde el 19 de octubre para entregar los medios de evacuación de personas heridas dentro de la ciudad. Ellos dicen que condiciones de seguridad impiden, que muestran que nosotros sabemos y saben que esta no es la razón, que se les impide por diferentes razones de los terroristas dentro de la ciudad, en la zona de evacuación. Pero no sé por qué insisten en hablar con este enfoque. La ONU dice que no ha podido comenzar evacuaciones médicas en Alepo. Mientras tanto, en Kirkuk, esto era una zona altamente progresista en Irak. Ahora está sufriendo. Esto es un refuerzo de los Peshmerga. El Estado Islámico irrumpe en las casas de Kirkuk y toma rehenes. En otras latitudes hay gente que los apoya y otros que no. Terroristas del Estado Islámico con fusiles de asalto y explosivos han atacado varios blancos gubernamentales en la ciudad de Kirkuk, al norte de Irak, cobrándose la vida de 22 personas, informa France Press. Según señala la agencia, con este ataque buscarían desviar la atención de las autoridades en batalla para retomar la ciudad de Mosul. Mujeres palestinas e israelíes, como estamos viendo, marchan para exigir la paz. La Marcha de la Esperanza exigió el reinicio de las negociaciones entre el gobierno de Israel y de Palestina por la paz para las futuras generaciones. Bien por esa manifestación. Más de 3.000 mujeres palestinas e israelíes juntas marcharon durante 2 semanas hacia la residencia del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, para exigir un acuerdo de paz entre ambas naciones. La Marcha de la Esperanza, como se le conoce, fue creada por la organización Las Mujeres Hacen la Paz. Su misión es crear un movimiento no político de mujeres para restablecer la esperanza y trabajar hacia una existencia pacífica para nosotras, nuestros hijos y las futuras generaciones, dijeron. Una de las participantes, Raya Khalisman, dijo que la organización se desarrolló desde hace 1 año y medio, después que muchos meses de discusiones entre las mujeres palestinas e israelíes sobre por qué envían a sus hijos a la guerra, y también explicó que la marcha unificó a personas de izquierda, derecha, religiosas y no religiosas. Khalisman precisó que la marcha debe ser atendida.
interesantísima y plausible esta unión de mujeres palestinas e israelíes, israelíes y palestinas, dándole una lección a los viejos cacatúas de la política de la extrema derecha y todos aquellos que no quieren cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas. Bueno, no veo nada en los monitores que mejore lo que les estamos mostrando, excepto que hay más de lo mismo en términos de las zonas de combate que les hemos mostrado, y ahora son nocturnas. A ver qué tenemos en Reuters, señor director, un momentico. Más manifestaciones, más We're at chorros de Pole, agua. just like smoking. Whoa. Y esto se está poniendo interesante. Ya veremos. Volvemos a estudio, señor director. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Cuando decimos en pleno desarrollo, son en pleno desarrollo, como lo estamos mostrando, bajando directamente las imágenes de satélite. Tremenda, violenta manifestación y los bomberos echando chorros de agua, pero un incendio que no para, ya les diremos cómo. Y la contaminación que les había mostrado de días atrás que cubría los cielos en el Medio Oriente sigue en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Ya vuelve Dossier. El mundo digital ha revolucionado nuestra manera de comunicarnos. Vivimos en la era de la tecnología. Acompáñanos a descubrir nuevas tendencias, avances y herramientas. Innovamos en información, innovamos en tecnología, en este tu programa Ciencias Aplicadas, todos los lunes por Venezolana de Televisión. De Apuras Tahuiria germina la semilla nativa, que con su sombra y sus raíces reverdece nuestra tierra querida. Amarilla y naranja trae en su interior dulzura y amor, fuente de riqueza que fluye, purifica el cuerpo, tus arterias y cuida tu corazón. No solo de pan ni del hombre. Deleita tus sentidos y mejora tu digestión. Agarra dato, come sano, come venezolano. Muy buenas noches, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a este contacto en directo. Les saluda Julio Rioboy. De inmediato vamos a establecer un contacto telefónico con el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Istúriz. Buenas noches, vicepresidente, lo escuchamos. Buenas noches, Julio, a ti, a todo el país y a los usuarios y usuarias de BTV. Nosotros estamos desarrollando un consejo de vicepresidentes. Es parte de la agenda que estamos desarrollando, tiene que ver con la instrumentación de todas las instrucciones dadas por el compatriota presidente Nicolás Maduro el día de ayer en asamblea realizada en el barrio El Limón. De manera que estamos tratando allí todo lo relacionado con el golpe de timón, con el sistema de misiones, las grandes misiones, las políticas sociales, cómo anclarlas en el territorio, la gran misión Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y también estamos analizando el punto referido al gobierno de calle a ser realizado en Maracaibo el día lunes 24, cuando se cumplen 228 años del natalicio del prócer Rafael Urdaneta. Allí la instrucción del presidente es declarar a Maracaibo capital del país el día lunes y realizar el gabinete en el estado Zulia con un gobierno de calle popular que toque los distintos aspectos de las políticas sociales del gobierno. Igualmente, el presidente ha hecho contacto con nosotros acá con esta noche con el Consejo de Vicepresidentes y le reportamos un balance de la posición de los alcaldes con relación a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Ustedes saben que se elaboró un documento, los gobernadores y alcaldes bolivarianos, donde acataban la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y le hicimos un llamado a todos aquellos alcaldes y gobernadores del país
para que asumiera la misma posición en función del respeto y el fortalecimiento de la institucionalidad y el acatamiento, ¿verdad?, a los dictámenes y sentencias del máximo tribunal de la República, como es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Hasta ahora, además de los 270 alcaldes del gobierno que están afectos al gobierno, nosotros le hicimos un llamado a los alcaldes todos, sin distingo de diferencias políticas. Han firmado hasta ahora más de 20 alcaldes del todo el país y muchos han anunciado su deseo de firmar. Por lo tanto, acordamos extender el plazo de la firma hasta el próximo viernes, es decir, una semana más. De manera que eso también lo conversamos con el presidente en la noche de hoy. De manera que aquí estamos pues trabajando con todas estas instrucciones del presidente en lo que significa el golpe de timón. Vicepresidente, tengo una pregunta a propósito del tema del Tribunal Supremo de Justicia, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál sería la acción inmediata del gobierno bolivariano ante un llamado violento por parte de la derecha venezolana? Mira, nosotros ante los llamados a guarir, a violencia, nosotros vamos a enarbolar y seguir enarbolando la bandera de la paz y del diálogo. Precisamente hay, y está previsto este fin de semana, una reunión de diálogo donde esté gobierno y oposición con los expresidentes Rodríguez Zapatero, igualmente que el presidente Torrijos y el presidente el expresidente Leonel Fernández de Dominicana. De manera que nosotros esperamos, ¿verdad? Hasta ahora, en todo lo que ha ocurrido, todos los llamados y todos los anuncios, el pueblo venezolano ha rechazado cualquier acción de violenta, de desestabilización y de guerra política entre los venezolanos. Nosotros le hacemos un llamado a los compatriotas de la oposición a actuar dentro del marco de la Constitución, las leyes de la República y de la convivencia, a pesar de las diferencias que son respetadas. Y hacemos un llamado igualmente a todos los alcaldes de la oposición y gobernadores a que reflexionen y entiendan que es necesario para la vida institucional del país el respeto a la Constitución y a las leyes. Y en ese sentido, ¿verdad?, el respeto a la sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es un elemento fundamental para la convivencia del país. Una última pregunta, vicepresidente. El lunes arranca el gobierno de eficiencia en la calle. ¿De qué manera será abordada esta nueva etapa del gobierno de eficiencia en la calle? ¿Cuáles son las órdenes del presidente Nicolás Maduro? Bueno, fíjate, el gobierno ha asumido el golpe de timón. A propósito del día 20 de octubre, se cumplió 4 años en que el presidente Chávez hizo el lanzamiento del golpe de timón, que significa buscar una nueva forma de gobierno, una forma de gobierno popular de calle, en este caso. Y en ese sentido ha habido una serie de propuestas, ¿verdad? El planteamiento central es cómo nosotros nos desplazamos al territorio y territorializamos las políticas sociales y las políticas del gobierno. Eso es lo que se llama gobierno popular de calle. Entonces hay un plan del socialismo territorial, ¿verdad?, donde haya una transformación en la forma de gobernar que contemple una estrategia de visión, de una acción transformadora, de resultados concretos, poniendo acento en las misiones, el Congreso de la Patria, el desarrollo comunal, en las misiones sociales de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Barrio Adentro 100%, y los sectores más deprimidos y que haya mayor demanda de problemas. Asimismo implica que cada ministerio no ande por su lado, sino implica articular los ministerios, ¿verdad?, la acción de gobierno articulada y que estemos articulados directamente al Poder Popular. El Poder Popular está organizado hoy en el Congreso de la Patria y dentro del Congreso de la Patria hay una serie de movimientos. Cada movimiento tiene una expresión de gobierno que se llama el Consejo Presidencial. Este Consejo Presidencial que expresa y recoge todas las demandas y las necesidades del movimiento respectivo se vincula al ministerio, a cada ministerio. El Consejo Popular entonces se convierte en parte del gobierno de los ministerios y al mismo tiempo gobierna el movimiento. Esto permite un lazo directo entre las demandas y las acciones de gobierno. Y la presencia
en la calle, que en vez de un ministro ir solamente a inaugurar o a echar un discurso, el ministro va a ir a escuchar al pueblo, con humildad, escuchar los problemas, tal como se hizo en la práctica aquí el día de ayer en la comuna Gualí, España, de la carretera vieja de La Guaira, la autopista. Y eso lo vamos a ir aplicando en los distintos corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en los distintos urbanismos, ¿verdad? En los sectores donde tenemos los ASIC en materia de salud, hemos territorializado las políticas. De manera que, y asimismo en una serie de parroquias que hemos clasificado como parroquias prioritarias en cuanto a la demanda de necesidades. De manera que nosotros este lunes vamos a arrancar en el estado Zulia. Allí hemos seleccionado el gobernador conjuntamente con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y el Ministerio de Comuna, un corredor importante, ¿verdad?, que se llama Corredor Hugo Chávez, que tiene 118,000 habitantes. Allí vamos a ir el gabinete a escuchar al pueblo en sus demandas y luego nosotros instrumentaremos con esas demandas lo que llamamos el Plan de la Patria Comunal. Un plan que vamos a ir desarrollando progresivamente con acciones concretas, ¿verdad? Lo que llamamos acá, agenda concreta de acciones en la localidad. Eso es lo que vamos a desarrollar y vamos a comenzar en el estado Zulia. Allí vamos a hacer algunos anuncios, inaugurar en educación o escuela, se va a inaugurar un consultorio popular tipo 3, vamos a igualmente a atender los problemas de agua y los problemas del lago, vamos a señalar los problemas de electricidad, a escuchar a la gente y vamos a escuchar en ese territorio a la población tal como lo hicimos en el corredor Gualí España, en el Consejo Comunal, la Comuna Gualí España el día de ayer. Y luego con esos elementos nosotros vamos a ir elaborando lo que llamamos el Plan de la Patria Comunal, al mismo tiempo que vamos dando respuestas inmediatas a los problemas más urgentes. Bueno, agradecemos al vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz, por este contacto telefónico. Allí tenían los detalles del arranque del gobierno de eficiencia en la calle el próximo lunes 24 de octubre en el estado Zulia. De esta manera nos despedimos. La invitación es que siga disfrutando de su programa Dossier con el profesor Walter Martínez. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y recordarán ustedes el sacudón geológico que generó la salida de Inglaterra del mercado común europeo, ¿no? El Reino Unido con el famoso Brexit de los británicos, el apócope es eso, ¿no? Los británicos y exit por salida. Pues ahora la Unión Europea anda en dimes y diretes por un tema que es ¿cuál va a ser la relación con Canadá? Canadá que al fin y al cabo es parte de la mancomunidad británica y aparece aquí el hijo de un líder histórico nacionalista extraordinariamente carismático, ¿no? Pierre Trudeau, a quien tuve el honor de acompañar en la despedida de su última aparición pública como primer ministro. Y tuvo aquel desparpajo de hacer una pirueta de ballet caminando detrás de la reina, ¿no? Eso fue el acabose. Los canadienses siempre han querido mantenerse en su historia, pero tener un carácter muy propio, sobre todo porque tienen la enorme competencia cercana en posicionamiento geopolítico de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, después del tema de la salida de las Islas Británicas de la Comunidad Económica Europea, hay un problemita, y lo de problemita es una ironía cruel, porque hay un problema también con Canadá, y Canadá es una economía que se las trae y un país de desarrollo interesante, de manera que esto una vez más ha sacudido un poco con fuerza telúrica las relaciones dentro del Atlántico Norte. Veamos qué nos traen las informaciones de última hora. La zona de libre comercio con Canadá ahonda la crisis en la Unión Europea. Y aquí, en Bruselas, llegan los cuartobates.
Aquí llega Angela Merkel, por supuesto la canciller alemana, luego veremos por su orden a François Hollande, luego veremos a la primera ministra británica Theresa May. No quieren declarar porque no es el momento de comprometerse. Y luego veremos al primer ministro belga, Charles Michel, pero él sí, Charles Michel quiere aprovechar la oportunidad que no siempre le dan y aprovechar tanta cámara para hacer alguna declaración. El primer ministro belga dijo que tuvo contacto durante la noche con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Este es el hijo de aquel legendario Pierre Trudeau, en cuya despedida de la política estuve presente en Canadá. Aquí tenemos al premier belga Charles Michel. Tuve contacto durante la noche con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, pasando las diferentes maneras de tratar de poner fin a esta situación difícil con una solución que sea ganar-ganar. Estamos frente a la postura del gobierno de Valonia, que en esta etapa se niega a dar su acuerdo. Las negociaciones están en curso en estos momentos y estamos siguiendo de cerca la situación. No estoy completamente tranquilo en esta etapa. No quiero decir nada que vierta combustible al fuego, pero cualquier cosa que pueda bloquear un acuerdo, más bien queremos lo contrario. Si la puerta está casi cerrada en nuestras opciones, tenemos que hacer lo posible para dar una oportunidad, una solución de ganar-ganar. Luego la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitė, decía: no quiero culpar a las regiones de la Unión Europea. Creo que ambos lados son un poco culpables de lo que está pasando. Creo que en parte somos rehenes de la política interna de un país y otra cosa es, por supuesto, el proceso, la forma abierta y transparente que se llevó a cabo con el proceso de las negociaciones. Luego declaró el primer ministro de Estonia, Taavi Rõivas. Ahí va el jefe de gobierno griego, siempre sin corbata. Por lo que respecta al primer ministro de Estonia, Taavi Rõivas, dijo que hay que modernizar los instrumentos de defensa comercial. Pero hay que llegar a no ser proteccionista. El proteccionismo es perjudicial para todas las personas en Europa y por lo tanto debe evitarse. En cuanto a hoy, realmente espero a pie con un acuerdo comercial con Canadá. Y luego apareció el titular de la Comisión Europea, el presidente Jean-Claude Juncker, quien dijo ante una pregunta de un periodista que le dijo: ¿qué es lo que espera lograr con su reunión con Theresa May hoy? Le digo: bueno, te lo voy a decir después de la reunión. Si hay preguntas difíciles, no, en absoluto no. Periodista preguntando: ¿cómo la describe a ella? Encantadora, encantadora. No, not at all. No, no. Charming. Charmant. No pudo estar más elegante y sobre todo para sacarle el cuerpo a una pregunta que no era el momento de responder de ninguna manera, y menos a la entrada, quizá con suerte a la salida. Bueno, llegó la canciller, Bruselas, Angela Merkel. Toma asiento para la conferencia de prensa y dice: hemos sentado las bases y hemos dicho que no solo no podemos imaginar medidas contra Siria, sino también medidas contra todos los que están aliados con Siria en ese sentido de lo que está pasando. Y esto también aplica a Rusia, tiro por elevación a Moscú. A otra pregunta dijo: optimista en lo que se refiere a CETA, estoy optimista de que podemos encontrar una solución, pero no quiero anticipar una evolución aquí. Merkel amenaza medidas contra Rusia por el bombardeo de Alepo, pero en todos los otros temas se hace un costado. La firme amonestación contra Rusia por su participación en la ofensiva del gobierno sirio en Alepo es lo mínimo que la Unión Europea podía hacer, declaró la canciller alemana hoy. Un día antes, los 28 firmaron un acuerdo en el que se evitaba cualquier referencia explícita a posibles sanciones contra Moscú, pero ella dio un paso al frente. La mención de un recurso posible a medidas restrictivas complementarias contra apoyos del régimen de Damasco para condenar los bombardeos mortales en el este de Alepo figuraba en un proyecto de acuerdo consultado el jueves por la mañana. Mientras tanto, en Bélgica, François Hollande, presidente de Francia, decía: los que decían que sería posible llegar a un acuerdo antes de fin de año no hacen esta afirmación nunca más. No habrá un acuerdo antes de fin de año. Por supuesto, las conversaciones deben seguir con la administración nueva de Estados Unidos,
pero no puede ser una fecha de hoy y todo esto al respecto. El TTIP, el Tratado de Comercio, Inversión y Sociedad Transatlántico, tendría que ser revisado a fondo si fuera a venir realmente a cobrar existencia. Mucha sutileza. Es por eso que creo que el acuerdo con Canadá fue muy útil para contrarrestar el mencionado TTIP. Debido a que habíamos logrado hacer suficientes progresos con Canadá, podríamos rechazar la firma del TTIP. No debemos permitir que nadie piense que ya no será posible llegar a un acuerdo comercial individual con cualquier país. Por el contrario, esto debe ser simplemente una referencia. Es decir, Francia quiere la revisión de las negociaciones del tratado. Una revisión fundamental de las negociaciones de libre comercio con Estados Unidos, e insistió que no será posible concretar un acuerdo antes de fin de año. No puede haber acuerdo sobre el TTIP y mucho menos antes de fin de año, enfatizó antes de moverse. En su cumbre, líderes de la Unión Europea acordaron promover medidas más duras de defensa del comercio para proteger el trabajo y las industrias de cara a importaciones baratas de países como China. El presidente de la Unión Europea, Donald Tusk, dijo que era la diferencia entre protección y proteccionismo. Seguimos en Bruselas y también veremos algo de Namur. Primer ministro belga, Charles Michel, dice: Entiendo muy bien que la gente tenga una preocupación por lo que esto significa para el futuro del proyecto europeo, para el futuro de la capacidad de Europa para sellar ofertas, que según creo en lo que a mí respecta son importantes para tratar de aumentar el valor añadido, el crecimiento, la creación de empleo, mientras garantizamos los estándares de calidad que son importantes para nosotros los europeos. Siento esa preocupación también y siento que hay esperanza alrededor de la mesa y que podemos salir de esas dificultades tan pronto como sea posible. Luego, el premier Wallon, Paul Magnette, era el que declaraba y decía: con respecto a la cuestión actualmente vital de los tratados internacionales, ¿cómo ciudadanos tienen tantas preocupaciones legítimas sobre la forma en que el mundo se está abierto y se está liberalizando en las últimas décadas? Ese es un tema, ¿no? Pero Canadá, por fracasada la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea, lo decimos nosotros esto, ¿no? El líder de la región francófona belga, Paul Magnette, rechaza las concesiones que está haciendo Bruselas. Y con respecto a la cuestión actualmente vital de los tratados internacionales, como ciudadanos que tienen tantas preocupaciones legítimas sobre la forma en que el mundo se ha abierto y liberalizado en las últimas décadas, con respecto a este tema nunca ha habido un verdadero debate democrático. Los balones se ponen flamencos. El Parlamento de Valonia sigue bloqueando el acuerdo comercial con Canadá y esto genera tensiones. Durante los últimos meses se ha trabajado mucho con la Comisión de los Estados miembros, pero parece evidente que la Unión Europea no es capaz ahora mismo de lograr un acuerdo internacional, ni siquiera con un país con unos valores tan europeos como lo es Canadá. Tellement les citoyens ont d'inquiétudes légitimes sur la manière dont le monde s'est ouvert, s'est libéralisé ces dernières décennies. Sur cette question des traités, j'avais jamais El vraiment... premier belga Charles Michel, lo que adelantábamos, ¿no? Siento la preocupación, siento que hay esperanza alrededor de la mesa, pero podemos salir de estas dificultades tan pronto como sea posible, el tema de Canadá, ¿no? Traité mixte, Parlement à pouvoir équivalent au pouvoir national et clause d'application provisoire ont fait que nous ayons... Habrá algunas aplicaciones provisorias, ya lo he dicho, detrás de las cortinas. Hay que someterse a las ratificaciones rápidas, pero bueno, por casualidad, debido a tres circunstancias que he mencionado antes, tratados mixtos, el Parlamento con poderes equivalente a lo nacional y la clausura transitorial temporal. Entonces, aquí hay mucho que trabajar todavía y está en peligro muchos aspectos de la Unión Europea. Canadá da por fracasada, como dijimos, las negociaciones. It is not the fact that we are anti-globalization or anti-trade. Or this is the point: is if we are a parliament as we are today, with full responsibilities, with the whole legitimacy, our job is really to see what we are giving as prospects to the citizens. Durante los muchos últimos meses hemos trabajado con la Comisión de los Estados miembros. Parece evidente que la Unión Europea no es capaz ahora mismo de lograr un acuerdo internacional, ni siquiera con un país con unos valores
tan europeos como Canadá. Volvieron sobre ese concepto. Ni siquiera con un país tan amable y paciente. Canadá está decepcionado. Yo estoy personalmente decepcionada. Así lo han dicho ministros y ciudadanos. Para los balones el principal escollo es el mecanismo para dirimir las disputas entre los inversores de los estados, un tribunal independiente que según las ONG y los grupos políticos más críticos con el acuerdo no presentan suficientes garantías jurídicas. Y la presión es máxima para Valonia, una pequeña región belga en el franco declive industrial de apenas 3,5 millones de habitantes, que impide un pacto que afectaría a más de 500 millones de personas con una mezcla de argumentos antiglobalización, suspicacias al respecto. Y ahí paren los tratados y siguen las protestas. En París, la policía frente a los protestantes que incluso se ponen a cantar la marsellesa. Hollande cede tras las protestas de los policías en servicio y armados. Cuando la policía se enfada en Francia, también tiemblan los cimientos del Estado. Sean o no legales las protestas, el gobierno cede. Y sobre esto no hay otra opción. La situación es tal que cuando la policía hace huelgas, el gobierno tiene que preocuparse. Y esto es la noche parisina, lo que nos ha llegado de última hora. Dicho lo cual, dejamos el panorama internacional y volveremos, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario, es decir, lunes. Y entonces haremos un raconto para ustedes de lo que ocurra desde este momento de cierre de dossier hasta el momento indicado para nuestro próximo encuentro. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la información de la televisión en Venezuela, también se despide aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. No ingresen a las estadísticas, queremos verlos allí, de ese lado del receptor en nuestra próxima emisión. Cuídense, feliz fin de semana. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión. Caracas, Venezuela. Disponga usted de las cámaras, señor director.